Ya, ok. Padre Dios, gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Tú eres quien recompensa, tú eres quien ve el corazón de cada uno de tus hijos, tú eres quien ve la intención de tus hijos por estudiar tu palabra, conocer tu palabra, aplicar tu palabra, Dios. El que es fiel en lo poco, Dios, tú lo pondrás en lo mucho. Y así empezamos la carrera, Padre mío. Así empezamos la carrera. Encontramos una perla, dejamos lo que tenemos que hacer por más perlas. Compramos el terreno, más perlas, más tesoros, más versos, más aprendizaje, más doctrina. Abre nuestras mentes, Dios, abre nuestras mentes. Ayúdanos a pensar como piensa Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo, Dios. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Dios, de continuo oro para que perdones nuestros pecados, porque no somos perfectos. Y aquel que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. 1 Juan 1:8, pero abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:2. Perdona nuestros pecados, Dios. Y gracias, Padre Santo, por las pruebas, Dios. Gracias por las pruebas. Las pruebas que tú mismo inicias, Dios, en nuestras vidas. Y reconocer que tú no puedes probarnos más allá de lo que nosotros podamos soportar. Porque con las pruebas también vienen la respuesta, la salida. Y la respuesta es Cristo. Y nos sostenemos sobre Cristo, Dios, sobre la roca. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Nos sostenemos sobre la verdad. La Biblia es la verdad. Tu palabra es la verdad. Reconocemos los milagros que tú haces, has hecho y harás, Dios. Creer otra cosa no es bíblica. Creemos que tú todavía haces milagros. Creemos que hiciste milagros y creemos que harás milagros. Y hoy día vamos a aprender un poco acerca de esto. Creemos acerca de la liberación, pero la liberación que la Biblia nos enseña. Ayúdanos, Dios, a desempacar este tema para no estar confundidos, para poder ser liberados de malos conceptos, malas doctrinas. Creemos que tú puedes hacer todo de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Lo que nosotros querramos es muy distinto a lo que tú quieres. Eso es lo que yo creo y eso es lo que pienso muchos de nosotros creemos, de acuerdo a tu voluntad, porque en principio es lo que Cristo nos enseñó, que sea tu voluntad, mas no la nuestra. Bendice Dios a cada hermano aquí presente y cada hermano que nos está viendo por video esta noche. Toca nuestros corazones y ayúdanos a entender las cosas que tú quieres explicarnos hoy. Abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu palabra. Salmo 119, verso 18. Quiero ver más que letras negras en páginas blancas, Dios, como dice Richard Wembrandt. En tu nombre, Jesús, oramos y decimos amén, 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 amén. Tenía que orar porque el tema de hoy es interesante. Ok, déjame. La última vez vimos el verso 24 en el libro de Marcos. Voy a ir a Lucas en algunos momentos, pero vimos en el verso 24. ¿De qué capítulo era? Marcos. Marcos 1:22. Era Marcos, sí era Marcos, pero... Ok. Ajá, 1:29. Ok, sí. Acá, desde el 1:22, tienes razón, Andrés. Claro, vimos en esos capítulos que en esos versículos dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Verso 23, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos alguien con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar
¿Qué tienes que ver con nosotros? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y yo estaba pensando, estaba repasando un poco esto y puse algunas notas, otras notas más. Voy a agregar algunas cosas que quizás no dije la semana pasada y vamos a entrar a Lucas, a hablar un poco acerca de la sanación de la suegra de Pedro y de la sanación de algunas otras personas que estuvieron en el camino de Jesús. Pero yo puse acá, creo que lo dije, pero lo voy a repetir. Los milagros, como lo ves acá, voy a resaltarlo. ¿Dónde está mi resaltador? Se perdió mi resaltador. A ver, vamos a ver. Acá está. Los milagros, ¿qué he puesto acá? Los milagros, es más, no salvan a nadie, con verde. Los milagros no salvan a nadie. Es más, agregué, el milagro es solamente una señal que verifica la autoridad de quien demanda el milagro o de quien lo demanda, en este caso, de Cristo. Ningún milagro salva a las personas. No existe algún milagro que haya salvado a una persona. El milagro simplemente es la señal que verifica o certifica la autoridad de quien demandó el milagro. En este caso, Cristo, porque Cristo cuando ordenó, se dio. Y al darse, las personas que lo observaban tenían que aceptar que quien estaba delante de ellos no simplemente era un hombre con poder, sino que era Dios, o Dios Hijo, como lo quieras ver. Entonces, hay un mal entendimiento cuando las personas buscan al milagro y no buscan al hacedor del milagro. Y personas vienen a las iglesias por el milagro. Dice, ¿por qué está yendo a esa iglesia? ¿Por qué está yendo a esa campaña? Porque he escuchado que en esa campaña hacen milagros. Y yo tengo un problema, tengo una situación y quiero un milagro. Estoy buscando un milagro. Es más, a veces el predicador, nosotros podemos cometer el error de decir a la congregación, busca tu milagro. Busquen su milagro. Hermanos, busquen su milagro, no se rindan, busquen su milagro. Y no es la manera sería, busca al hacedor del milagro, busca a Cristo. Cristo es en principio todo. El milagro es aquello que Cristo va a usar para certificar quién es Él. Porque lamentablemente cuando la persona deposita su fe sobre el milagro y no sobre Cristo, cuando el milagro no se le da, ¿qué sucede? Decepción, un espíritu o mejor dicho, una idea de autoengaño viene a ellos y se van, se apartan. Porque también saben que la mala doctrina enseña a estas personas que si el milagro no se le dio, es porque esta persona no tuvo fe. Pastor, yo estuve orando por este lugar, por esta persona, por mí, por mi hijo, por sanidad, por un milagro. Pero por más que he orado, por más que he hecho ayuno, por más que he hecho vigilias, el milagro no se me da. Y el líder o el pastor, para hacerlo más fácil y para no quizás mancillar su honra de hombre, dice, es que te falta fe. Te falta fe. ¿Saben qué? Creo que escuché a Pastor Stan contar la historia sí, él dijo hace poco que esas personas deberían decirle al pastor, no se me ha dado el milagro. Y si el pastor le dice, es que te falta fe, esa persona debería preguntarle a ese pastor, pastor, ¿y usted está orando por mí? Si el pastor dice que sí, entonces el hombre puede decirle, entonces a ti te falta fe.
Claro, ¿entiendes el punto o no? Es que no se trata de si te falta fe o no, se trata de lo que Dios quiere. Porque tú puedes estar orando, Santiago dice, ustedes oran y no saben lo que piden, y no se les da porque no están pidiendo conforme la voluntad de Dios. Es lo que dice Santiago, no se les da porque la oración que ustedes están haciendo no está de acuerdo o no está en sintonía con lo que Dios quiere. Si Dios no quiere sanar, no va a sanar. Si Dios no lo quiere permitir, cuando nosotros oramos por algo que buscamos guía o que buscamos dirección, y si Dios no lo quiere permitir, no lo va a permitir, no va a suceder. Mira, hay una historia en la Biblia, estoy pensando predicar esa mañana. Estoy tratando de recolectar alguna información. No sé si va a ser esto la prédica de mañana, pero hay una persona en la Biblia, la vas a identificar, que viene un tipo malo, y le intenta pagar para que vaya y maldiga al pueblo de Dios. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Y este hombre, envuelto en lujuria del dinero, todavía consulta con Dios para ver si Dios quiere maldecir a su pueblo. Y Dios se está resistiendo y le dice, lo está resistiendo a él y le dice, no, pero aún así él es bien terco. Y sucede lo del milagro, porque eso fue un milagro, que su mula hable. Y está tan cegado con la intención de ganar dinero que no se da cuenta que su mula está hablando y se pone a discutir con su mula. La mula le dice, ¿cuándo yo te he hecho esto? ¿Por qué crees que yo quiero hacerte, como le estoy parafraseando la idea de la mula? ¿Por qué crees que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para tu daño? Y Balaam se empieza como a discutir con la mula. Eres mula malvada. Está cegadísimo. Y lo que está viendo, ¿qué es? Un milagro, una señal palpable. Tanto así que ya tiene que manifestarse el mismo ángel, ¿no? La presencia de Dios, porque ahí está hablando del ángel de Yahvé, de la presencia de Dios. Y aún así, ¿qué hace él? Él quiere ir. Y Dios se lo permite, le dice, ok, ve. Y el hombre va como pensando, ok, cambié la voluntad de Dios. No, vas a ir y te vas a dar cuenta que si vas acá no, si vas acá no, si vas acá no. Porque cuando Dios no quiere, no va a suceder. Y menos aún, pues iba a suceder que iba a maldecir el pueblo de Dios. O sea, si eso hubiera sucedido, él estaría violentando el pacto que él mismo se hizo. ¿Dónde? Y te bendeciré, y bendeciré a todos los que te bendigan, y maldeciré a todos los que te maldigan. ¿No? Ahora de pronto un hombre le dice, voy a maldecir a tu pueblo, y Dios dice, ok, maldícelo. No, ya hay una voluntad sólida, hay una voluntad firme, es la voluntad de Dios. El hombre no puede torcer la voluntad de Dios. Entonces los milagros, como milagros, no salvan a nadie. La mula le habló a este hombre y este hombre se entercó. Y era un milagro. Que un animal te hable es un milagro, pero se cegó, no lo salvó. El milagro no salva a nadie. La sanidad de una persona no salva a una persona. Puede estar sana y puede seguir entercado en sus delitos y pecados. Lo que Dios busca no es tanto dar el milagro, lo que Dios busca es dar la salvación. Diciendo, dice, apunté el verso 24, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Los demonios dicen, sé quién eres. ¿Y cómo lo declaran? El Santo de Dios. Ok, ¿quién lo está diciendo? Los demonios. Ojo con eso, ¿eh? Los demonios conocen a Cristo. Ellos fueron creados por Cristo. Pastor, no por Cristo, por Dios. Ok, sí, ya. ¿Quién es Cristo? Dios. Es más, todas las cosas, la Biblia dice en Colosenses 1:15 hacia adelante, todas las cosas fueron creadas en Cristo. En Cristo. En Cristo se crearon todas las cosas. Es más, Proverbios 8 dice que antes de que todo existiera, Él era la sabiduría. Y la sabiduría, como parte de Dios, desarrolla la creación. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Eso lo vimos la semana pasada. Cállate y sal de él. Simple, sin misticismo, sin alguna especie de show, sin ninguna
sin ninguna búsqueda de enaltecerse a él mismo, simplemente dijo, cállate y sal de él. No voy a desarrollar esto porque ya lo desarrollé el sábado último. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando con gran voz, ¿qué hizo? Porque en la palabra de Jesús, no en mi palabra, en la palabra de Cristo hay poder. En la de Él, lo que Él dice es, en mi palabra no. Es más, Isaías, cuando vio la presencia de Dios, dijo labios inmundos. Eso es lo que dijo Isaías. En Isaías 6, él dice, mis labios son inmundos. Él está reconociendo que todo lo que produce él muchas veces no tiene nada de santo. Porque también él sabe que de la abundancia de su corazón. Ok, entonces es siempre en lo que Cristo dice, no en lo que Enrique dice. Yo no me puedo tomar la autoridad abierta de creer que mi palabra, de alguna forma mística, tiene más poder que la palabra de Cristo. Si no se va a dar, así yo clame, declare, amarre, desate, reprenda. No se da. Y no es porque yo no tenga fe, sino porque Cristo no lo quiere hacer. No lo va a hacer. No busca hacerlo. Entonces Cristo le dice, cállate y sal de él. No le pregunta el nombre, no reprende, no ata. Bueno, ya lo vimos eso. Y acá el verso 27. Y todos se asombraron. ¿Quiénes todos? No, los demonios están en el verso 24. Los demonios la tienen clara. Los demonios dicen, ¿qué tienes con nosotros? Salvador Nazareno. No, Joshua, Salvador. ¿Qué tienes con nosotros? Salvador Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? ¿Cristo vino para destruir las cosas de Satanás? Claro que sí. Lucas 4 dice, yo he venido para sanar, para liberar. Yo soy quien libera, yo soy quien sana, yo soy quien salva. Él leyó el pergamino y después dijo, ok, de esto habló el profeta, estaba hablando de mí. Entonces los demonios saben, los demonios conocen la Biblia mejor que tú. Pregúntale a Satanás, cuando Satanás estaba buscando confrontar a la palabra viva con la palabra escrita. Satanás sabe, los demonios saben. Y ellos dicen, ¿qué tienes con nosotros, Salvador Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ellos están diciendo, creo que no lo dije el último sábado, pero ellos están diciendo, sabemos que se acerca nuestro tiempo, sabemos que tú vas a venir a hacerlo, pero este es el tiempo. Esa es la idea de esta pregunta. Este es el tiempo de la destrucción. Sé quién eres. Esto es interesante, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Sé quién eres. Los demonios saben. El santo de Dios. Pero en el verso 27 dice, y todos se asombraron, las personas. Ahora, las personas han visto el milagro. ¿La han visto o no lo han visto? Han visto el milagro de un hombre que acaba de ser liberado. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Un milagro, pues, ¿qué más va a ser? Un milagro. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad, porque solo hay uno que tiene autoridad, con autoridad manda aún a los demonios, espíritus inmundos, y estos le obedecen. ¿Te has dado cuenta que el milagro no le descubrió la vista a estas personas porque están envueltos en delitos y pecados? Los demonios tienen más testimonio de personas que acaban de ver el milagro. Ellos han visto el milagro y no son capaces de decir, sabemos que tú eres ahora el Cristo. Sabemos que tú has venido para liberarnos. Sabemos que tú tienes autoridad. No, ellos han visto el milagro y están preguntando, ¿qué es esto? Un milagro. ¿Qué nueva doctrina es esta? La mía, no la de los fariseos y escribas, es la mía. Cristo no está defendiéndose, ¿eh? Yo estoy sobreponiendo algunas palabras. ¿Qué autoridad manda aún los espíritus inmundos? La única autoridad, la única, la mía, la de Cristo. Cristo podría decir, la mía, la única autoridad. ¿Qué autoridad? La mía. Y le obedecen. Claro, porque creo que te lo he dicho, no está de más repetirlo. Martín Lutero decía que Satanás es el perro de Dios y que cuando él quiere le suelta la cadena. No lo digo yo. Lo digo Martín Lutero, el padre de la Reforma.
Lo tengo que recalcar porque es tosco. En realidad la manera de Lutero para hablar era bastante tosca y en su tiempo era bien discutida. Pero ¿le obedecen a Cristo los demonios? Sí. ¿Satanás le obedeció a Dios cuando estuvo a punto de tentar a Job? Sí. Satanás lo frenó y le dijo, detente ahí. Te doy permiso a que hagas esto, pero no toques su vida. Porque ahora te hago una pregunta, ¿por qué tiene que Dios frenar ese impulso? Porque ese impulso, Satanás estaba movido seguro a tocar su vida. Dios conoce el corazón de todas sus creaciones. Satanás no está viniendo en juego. Satanás no está buscando ser amigo. Satanás no está buscando ser un cómplice tuyo. Jesús después le dice de él, él vino para, Juan 10:10, matar, robar, destruir. Sobre todo para matar tu vida espiritual y con el paso del tiempo, en los inconversos, tu vida física. Porque lo que los demonios producen en la gente es la autodestrucción. La gente muere por desconocimiento de Dios y es lo que está buscando Satanás, que ellos desconozcan a su Salvador. Satanás, su ministerio es matar. Siempre ha sido matar. Y Dios le dice a Satanás, antes que te vayas, te doy permiso a que hagas todo lo que hemos pactado. O todo lo que me has dicho que vas a hacer, para no usar la palabra pactar. Porque hasta podrías tú decirme que Satanás pacta con Dios. No, Satanás no pacta con Dios. Dios no pacta con nadie, más que con él mismo. Sino que Dios está como, ok, lo que me has dicho que vas a hacer, te doy permiso a que lo hagas. Pero no toques su vida. No toques su vida. Y se lo hizo 2 veces. No toques su vida. ¿Y tocó su vida? No. Es interesante, yo estaba pensando en esto y decía, gente que vio el milagro, que estaba allí, de primera mano, no pudo acercarse a la verdad, ni ver la verdad, porque ellos dicen, ¿qué nueva verdad es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta? Pero los demonios dicen, sé quién eres, el santo de Dios. Y estos viene con autoridad. Y miren, los discípulos estuvieron en la barca cuando la barca estuvo por hundirse y ellos también dijeron, ¿y quién es este que con autoridad reprende al mar y el mar le obedece? ¿Ok? Y después dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, ¿alrededor de qué? De Galilea. Yo puse acá una nota ya personal. Las personas pueden seguir a Jesús y aún no haber creído. Para arrepentimiento. Te hago esta pregunta. ¿Una persona puede seguir a Jesús y no ser creyente? Claro que sí. Claro que sí. Una persona puede seguir a Jesús y no ser creyente. Exacto. Muchos me dirán que en tu nombre echábamos demonios, en tu nombre reprendíamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y yo te diré, no te conocí nunca, apartado de mí. Esa expresión, hacedores de maldad, lo que vimos en Romanos 1, o Romanos ya entrando al Romanos 2, ellos son hacedores de ¿qué? De maldad, hablando de los inconversos. Lo que está diciéndole Jesús es, ustedes siempre han sido fábricas de pecado, hacedores de maldad. Entonces, además, para muestra un botón, ¿Judas siguió a Cristo? ¿Y Judas era creyente? La Biblia nos dice que no. Y él siguió a Cristo. Ahora te hago otra pregunta. ¿Judas hizo milagros? Claro que sí. ¿Judas hizo milagros o no hizo milagros? Claro que sí. Estuvo en el ministerio de Jesús, en el núcleo de amigos de Jesús. Y sin embargo, él no fue creyente. Es que el poder no proviene del hombre, proviene de Dios. Dios le permitió que Judas, como otros, ahora, cuando una cosa es tener a Judas en un grupo de 12, pero los que fueron a hacer milagros no fueron solamente los 12, fueron muchos. Imagínate, si en 12 hay 1, en 24 hay 2, por jugar con las matemáticas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no quiere decir que porque una persona hace cierta clase de cosas puede certificar su fe o asegurar que es creyente. Judas siguió a Cristo
Y la Biblia nos dice que en él entró el espíritu de Satanás para poder entregar a Cristo luego. Y también nos dice que él no era hijo de Dios. Búscalo. ¿Pueden seguir a Cristo? Claro que sí. Juan 6:66. Cuando escucharon de Jesús que él era, que coman de su cuerpo y beban de su sangre, Juan 6:66 dice, y muchos de sus discípulos, o sea, gente que estaba siguiéndolo, se fueron. Lo abandonaron. O sea, en un momento lo estuvieron siguiendo, pero luego dijeron, no, dura cosa es lo que estás diciendo, comer carne, tu carne. ¿De qué está hablando? Tomar su sangre. No. Y mira, no lo entendieron, y no lo entendieron porque las cosas espirituales se disciernen con el espiritual, con el espiritual. ¿De quién estoy hablando? Del Espíritu Santo, una nueva criatura. 1 Corintios 2 dice que el que no ha nacido de nuevo no va a entender las cosas espirituales. Y por eso cuando están escuchando de Cristo comer su carne, beber su sangre, es como que, ¿cómo? ¿Beber? ¿Comer? No. ¿Qué nueva doctrina es esta? Me voy. Y muchos se fueron. Y se quedaron solo un grupo pequeño, los discípulos, más cercanos a él. Con eso te puedes dar cuenta que el milagro no salva a nadie. Muchas personas siguieron a Cristo y Cristo después les dice, ustedes han tomado el viaje de llegar hasta aquí porque ustedes no vienen por quien yo soy, sino porque vieron lo de los panes y los peces. Ustedes están aquí por lo de los panes y los peces, no por lo que yo soy. ¿Ok? Después puse otra nota. Se puede apreciar, esto ya lo dije, ¿no? Que las personas que vieron el milagro de liberación por parte de Jesús no tuvieron ni la más mínima intención de declararlo con las mismas palabras que lo hicieron los demonios. Esa fue mi nota personal. Dije, todos los que vieron el milagro no tuvieron la misma, ninguno dijo esto. Ahora sé quién eres. Ahora lo sé. El Santo de Dios. Ninguno. Al menos en esta sección no me dice que alguien se levantó y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Sino que todos están discutiendo entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Después puse un dibujito acá. ¿Ves este dibujito? Dije, no se debe poner la mirada en... Vamos a jugar con esto. No se puede poner la mirada en misticismo, ni tampoco prosperidad, ni tampoco sanidad, ni tampoco liberación o exorcismo. No se debe poner la mirada ahí, porque no sé si me puedes entender cuando yo digo que son como satélites. Yo traté de autoenseñarme o de enseñarme, y la mejor manera de que yo lo pueda comprender es de esta forma. Pensar que esta clase de cosas, el misticismo no es malo. Es más, C.S. Lewis dice, nosotros debemos vivir en la búsqueda de lo sobrenatural, porque nuestra vida es sobrenatural. O sea, el misticismo bíblico no es malo. Cuando nosotros estamos, no sé si te ha pasado a ti y tú dices, sentí como que Dios me habló. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Creo que una vez estuvimos conversando, ¿no? Estuve en un mensaje y sentí que Dios me habló en ese mensaje. ¿Me crees? Claro que te creo, pero ¿no suena raro? No, al contrario, yo sé que eso sucede. Nos habla a través de su palabra. C.S. Lewis dice, ese es un misticismo bíblico. No ese misticismo raro o deformado. Misticismo, para como... me puedas entender un poco mejor. Esoterismo, no. Claro, no. Pero este podría ser un ejemplo que quizás te ha pasado a ti de otra forma. Cuando yo empecé mi cristianismo, y estoy recordando muchas cosas de cuando yo empecé mi cristianismo. Cuando yo empecé mi cristianismo, hubo un momento de prueba que yo no tenía absolutamente nada para suministrarme algo para comer. Entonces dije, bueno, y acababa de tener semanas ¿qué te digo? O sea, acababa de arrancar mi cristianismo.
Entonces yo agarré y dije, Dios, que así, con un cristianismo muy nuevo. Señor, estoy contigo, Padre, estoy contigo. Al final de cuentas, tú me cuidas. Así fue algo muy simple mi oración. Y estaba caminando y yo tenía la costumbre de caminar mirando el suelo. O sea, no sé por qué, pero tampoco me preguntes, no te lo voy a explicar. Y mirando el suelo encontré un billete de 20 soles. Allí nomás, después de regresar por toda la Chimú, que era donde yo vivía, Zárate, orando así muy simple, yéndome para mi cuarto porque vivía solo, 20 soles. Entonces lo levanté, como acababa de empezar mi cristianismo, con mis 20 soles así, me puse a esperar a la persona. Pero también decía que no venga. pero estaba allí, porque mi intención era ver que alguien viniera y estuviera haciendo esto. Entonces yo iba a tener que decir, ¿se te perdió algo? Sí, 20 soles, ¿no? Toma, los encontré yo. Pero no vino nadie y dije, Dios, gracias, chifita. Yo sentí en mi corazón que fue Dios. Eso fue, y lo he creído hasta el día de hoy. Pastor, pero eso es misticismo. Dios me estuvo cuidando. Yo oré en una fe muy nueva, muy noble, muy de entrada, y Dios lo hizo. Yo creo eso. Como también creo el día que un perro vino a morderme la mano, pero guau. Y en el momento que me iba a agarrar la mano, cerró el hocico y me dio un narizazo. Tan duro que a mí me dolió y a él también, y se fue llorando. Te digo, sucedió, te lo estoy diciendo delante de Dios. Yo me fui diciendo, pero gracias a Dios por proteger mi mano. ¡Qué tonto perro! No, yo pienso, es mi fe, creer que Dios le cerró el hocico antes de morderme. Pastor, pero eso es raro, eso es misticismo. Sí, pero yo sé que Dios estaba cuidándome. No sé si te ha pasado cosas así en tu vida. No tanto así, pero quizás algunas. Y tú has sentido como, ¿será de Dios? Sí, es misticismo, pero es el misticismo bíblico que tú dices, Dios nunca me deja ni me desampara. Dios es bueno para conmigo. A pesar de que yo soy infiel, Él permanece fiel. Dios está conmigo. Pero yo aprendí también a no buscar eso. Sucede en nuestra vida, pero no estamos buscándolo constantemente. Aprendí con el tiempo. Tampoco buscamos que sea nuestra voluntad la sanidad. Ese es otro satélite que está alrededor del asunto. Dios puede sanar si Él quiere. Yo creo que Él puede sanar un resfriado como puede sanar un cáncer o un VIH o algo peor. Si no, pregúntale a Pastor Chevelli, que en el púlpito él recobró la conciencia, la forma. ¿Tú sabes la historia de Pastor Chevelli, la historia completa de él? Él le dio un derrame cerebral porque en el África le picó un insecto. Porque él estaba predicando en el África y en el África le picó un insecto y ese insecto le produjo un derrame cerebral. Chao, medio cuerpo hacia abajo. Lo trajeron a Estados Unidos y en el intento de querer recobrar lo que se pueda recobrar, le mejoraron la otra mitad. Pero a él le dijeron que toda su vida se iba a dedicar a tejer. Que se dedique a tejer y a compartir con sus nietos tiempos de calidad, que toda su vida iba a estar postrado en una silla de ruedas. Terapias, tiempo, oración, más terapias. Él estuvo un buen tiempo con esa parálisis. El pastor Steven lo invitó a una sesión en la iglesia de Baltimore y le dijo, ok, queremos honrarte por todos los años que has estado en África. Porque a Pastor Chevelli no le gusta que le digan así, no se lo vayas a decir nunca. Pero su apelativo cristiano que él tiene en las iglesias es el león de África. Pero si tú le dices, Pastor Chevelli, me he enterado que te llaman el león de África, no le va a gustar. Pero así le dicen a él, o sea, así le decimos nosotros, él es el león de África. Entonces, queremos honrarte, Pastor Chevelli, tienes que venir a la congregación, queremos orar por ti, el cuerpo quiere verte, quiere ver que has mejorado, porque ya estaba como con ayuda parándose. Entonces, Pastor Chevelli dice que él fue con miedo, no supo qué vestir esa mañana, lo llevaron, su esposa, porque él quiso agarrar el carro y lo estrelló contra la jardinera, así que su esposa tuvo que vestirse rápido y llevarlo, lo llevaron, lo sentaron en el sitio donde los pastores se sientan. Normalmente el púlpito está acá y el estrado de pastores está a la derecha y todos los pastores están ahí, Pastor Chevelli está ahí.
Pastor Steven está predicando. Y es más, lo tuvieron que llamar del público, porque él estaba en el público, para que él se siente allí, donde se sientan los pastores. Lo trajeron, lo subieron, lo sentaron. Y Pastor Steven se acerca a Pastor Chevelle y le dice, vas a compartir. Y él lo contó y dice, por primera vez sentí un temor, no sabía qué hacer. Le dijo, no, tú sube nomás, párate allí, la gente quiere verte. Y dice que Pastor Steven tomó el micrófono y dijo, esta mañana tenemos la visita de Pastor Chevelle, todos ustedes lo conocen, y la gente está como conmocionada, está viendo al león de África. Están como, algunos quizás hasta, yo estaría llorando, qué sé yo. Y Pastor Steven dice, ok, le he pedido a él que haga la prédica. Lo trajeron, lo pusieron en el púlpito. Pastor Steven se sentó con los pastores. Él dice que no sabe incluso qué es lo que estaba diciendo, pero que empezó a leer la Biblia, a citar la Biblia, y él dice que sentía cómo las cosas en su cabeza se empezaban a conectar. Dice que sentía que en su cabeza sucedía algo, y que el púlpito lo sanó, la Biblia lo sanó, la predicación lo sanó. Pastor Chevelle dice, por eso yo amo la predicación, amo el púlpito, amo a Cristo. ¿Sabes quién me certifica esa historia? Pastor Stan y Karen. Ellos estuvieron en el público cuando eso sucedió. Pastor Stan nos dice, eso sucedió, y nosotros no podíamos creerlo. Ver a un hombre que lo traen así, y después ver a un hombre que sale de otra manera. ¿Eso es sanidad o no es sanidad? Dios puede hacer eso. ¿Tú lo has visto a Pastor Chevelle cuando viene a la conferencia? ¿Tú podrías creer que le dio un derrame que lo postró en una silla de ruedas por meses? Es muy difícil, ¿no? Podrías decir, y en realidad él lo dice, de este lado no veo. Hay secuelas, tampoco Dios no quiso darle toda una sanidad total, pero hay secuelas. Pero se sanó, ¿y qué creen que hizo? Se fue a África a seguir la misión. El doctor fue, le tocó la puerta a su esposa, le dijo, he venido para ver cómo está tu esposo, he traído la medicación. Bueno, búscalo en África porque se fue para allá. Yo podría decir, 2 Corintios 5, un loco de aquellos en Cristo. Dice que su esposa lo tenía que vestir, pero él no se podía vestir, imagínate. Así que también creemos en la sanidad, creemos en la prosperidad, ¿sí o no? Dios te puede prosperar. Yo soy de los que piensan que Dios no te va a prosperar más allá de lo que tú no sabes administrar. Porque Él tampoco te va a malcriar. ¿Entendiste el punto? O sea, Dios no es un Dios malvado, va a decir, le voy a dar abundancia de situaciones y cosas a alguien que no sabe administrar. Porque el amor al dinero es muy fuerte. Y Cristo lo dijo muchas veces, tú no puedes amar dos dioses. Pero Dios puede prosperar y Él ha prosperado. Y prospera las misiones, prospera la iglesia, prospera los hermanos, prospera el dador alegre. Cuando el dador es realmente un dador alegre. Yo creo en eso. Pero no me va a dar más de lo que Él sabe que no me va a perjudicar. No, Él no quiere dañarme. No, pero pastor, yo estoy pidiendo esta cantidad. Y Dios desde el cielo dice, justamente esa cantidad no te voy a dar porque esa cantidad te va a hacer daño. Te voy a ayudar con esta cantidad. Porque conozco también tu corazón. Hay personas que Dios pone como empresarios. No todos son llamados para las misiones, otros son llamados para las empresas. Y Dios usa esos empresarios para sostener las misiones. ¿De dónde crees que se sostienen las misiones? De gente que ha sido llamada para hacer empresa. Dios bendice al que va a ser empresario como bendice al que va a ser misionero. Pero a veces estos dos grupos de personas quieren vivir del otro lado. El que es misionero quiere ser empresario y no funciona. Y el que es empresario quiere ser misionero y no funciona. Porque para eso no fueron llamados. Cuando una persona sostiene una misión, Proverbios 19, Hudson Taylor en su libro El secreto espiritual, dice él también, Dios no va a ser deudor de nadie, pues. Si una persona sostiene una misión, sostiene un hermano que va a una misión, sostiene, escúchame esto.
Lo escuché hace poco, no sé si el pastor Stan o lo leí en algún libro misionero, pero cuando una iglesia como iglesia sostiene la misión, la iglesia es bendecida. Cuando la iglesia sostiene al pastor, la iglesia es bendecida. Porque Dios no es deudor de nadie. No estoy pidiéndole a nadie que lo haga. Acá no se aplica eso tanto, o quizás a futuro, más adelante, en mis otras generaciones, pero lo leí de Hudson Taylor. La iglesia es bendecida. Liberación, acá, esta. ¿Dios libera? Sí. ¿A través de qué? De su palabra. Y conoceréis la verdad. No hay otra manera de ser liberados. No hay otra forma. No hay una fórmula. No hay una oración para liberar. Lo único que te libera es la palabra. Yo apunté esto. Hay muchas personas, y hablaba con mi esposa en la mañana, hay muchas personas que creen que hay un demonio de alcoholismo, o que hay un demonio de pornografía, hay un demonio de ira, hay un demonio de avaricia, hay un demonio de, qué sé yo, incluso hasta demonios de enfermedades, ¿no? Hay como demonios. Y el problema está en que el creyente, el inconverso no, porque el inconverso ni sabe de lo que se está hablando, pero el creyente vive pensándolo y dice, lo que pasa, hermano, lo que pasa, pastor, es que yo tengo un demonio de pornografía ahí. Y lo que hice, lo hice porque el demonio de la pornografía me gana. El demonio, pastor o hermano, recaí en el alcoholismo porque un demonio de alcoholismo en ese momento, justo en ese momento, un demonio de alcoholismo tuvo influencia en mí y me ganó. Y cedí y me emborraché. Pastor, un demonio de ira, un demonio de pornografía. Yo estaba tranquilo, pero un demonio de pornografía vino a mi vida y caí. Pastor, necesito que me libere de esos demonios. Y cuando el pastor está mal entrenado en la palabra, ¿qué crees que es lo que hace? Ahí reprende, ahí libera, ahí hace todo lo que tiene que hacer. Para ver si eso sucede, la persona se llena de mucha confusión, llega al punto de decir, ok, he sido liberado, hasta que el demonio lo vuelva a visitar la próxima semana. Yo le decía a mi esposa esta mañana, ¿sabes qué? En ninguna parte de la Biblia, al menos hasta donde yo la he podido leer, he visto que los demonios tienen cierta clasificación, demonios de alcoholismo, de pornografía. No, ¿sabes qué? Esta es una excusa del creyente para justificar su pecado. Llámalo pecado. ¿Viste pornografía? Pecaste, eso es tu pecado. Tú tienes un problema con el pecado, no con los demonios que te has inventado. Tú recaíste o tuviste contacto con el alcohol o con las drogas o te molestaste. Eso no fue un demonio, hermano, hermana. Eso fue tu pecado, tú pecaste. Lo que pasa es que quieres echarle la culpa a alguien. Y Carol me lo hizo ver también en la mañana. Eso está desde el Edén. Cuando Adán pecó, lo rápido para él fue la mujer. Y después la mujer dijo, la serpiente. Yo le digo a Carol, hubiera sido gracioso que Adán le dijera a Dios, un demonio de desobediencia entró en mí, libérame Dios. No, él quería justificar el por qué había desobedecido o el por qué había pecado. Y dijo la mujer. La mujer quería justificar el por qué había desobedecido o el por qué había pecado. La serpiente. Y el creyente vive pensando que son demonios y no, ellos quieren justificar y le quieren echar la culpa a quién crees. El demonio. El demonio me ganó, el demonio es muy fuerte, el demonio necesito más ayuno, más oración, más. Pastor, ¿cuándo hace un ayuno y oración? ¿Por qué, hermano? Liberación. Necesitamos un momento de avivamiento. Yo te doy momentos de avivamiento. Fáciles. Ve a tu casa, busca tranquilidad, abre tu Biblia. Permítele al Espíritu hablarte y ese es avivamiento, te vas a avivar. Cuando le permite con humildad a Dios transformar tu vida. Porque avivamiento es lo que significa, ¿sabes lo que es lo que significa? Renovar tu forma de pensar. Construir tu espíritu basado en la palabra. Avivamiento no significa levantar la voz, saltar, hacer cosas, no. Estás
avivando el Espíritu, está permitiendo que el Espíritu viva plena y completamente en ti. Entonces, esto de acá, no es, hermano, no existe. ¿Quieres dejar el alcoholismo? ¿Quieres dejar las adicciones? ¿Quieres dejar la ira? ¿Quieres aprender a perdonar? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La palabra es lo único. ¿Quieres amar más a tus hijos? ¿Quieres amar más a tu esposa? ¿Quieres amar a tu prójimo? ¿Quieres amar el evangelismo? Pastor, me entró un demonio de antievangelismo. No te entró un demonio. No, pastor, estuve pensando en el evangelismo y me ganó el sueño. Demonio de sueño. No le eches la culpa a tu carne pecaminosa. Cuando Pablo está escribiendo Romanos 7, él dice, quiero hacer lo bueno. Él no dice, pero un demonio de lo malo, no. Pero lo mal, termino haciendo lo malo. Y después, él no le echa la culpa a nadie. Él dice, miserable de mí. Quiero hacer lo bueno, sin embargo hago lo malo. Y es más, en ese capítulo, en los primeros versos, él dice, yo no sabría qué es lo que está mal si la Biblia no me lo mostrase. Pastor, en Santiago 1:14 dice también, ¿no? Desde el 13 dice, cuando alguno es tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sigue. Son las concupiscencias. Sigue leyendo. Es seducido. Entonces el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte espiritual, o sea, la pérdida de comunión. Pero te das cuenta de la secuencia. Permites que entre, no le eches la culpa a Dios, las concupiscencias de uno mismo, te embarazas de pecado y la consecuencia es dar a luz el pecado, en otras palabras, pecas. Y el pecado es la no pérdida de salvación, sino que pérdida de comunión. ¿Cómo recuperas la comunión? 1 de Juan 1:9, 1 de Juan 2:2, Hebreos 7, tienes un sacerdote, Hebreos 2:11, un hermano que no se avergüenza de llamarte hermano. Ahí tienes a Cristo diciéndote, te perdono, vete y no peques más, ni yo te condeno. Tienes Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tienes la Biblia liberándote. Tienes la Biblia perdonándote constantemente. 70 veces cae el injusto, las 70 veces Dios lo levanta. O sea, pero ese es el asunto. Por eso que nosotros cuando pecamos, no es por culpa de un demonio. Nosotros pecamos porque le permitimos en algún momento al pecado entrar en nosotros. Por eso te dije hace como, no sé, un miércoles o 2 miércoles, no te expongas al pecado. No te expongas. Y otra cosa, tú conoces, yo no, tú conoces tus puntos débiles. ¿O no? Tú conoces tus puntos débiles. Y te digo esto también. Y el demonio o los demonios que buscan que tú caigas, también los conocen. O sea, es interesante eso. Tú conoces tus puntos débiles. Hay personas que tienen debilidad o sea, personas que no se deberían exponer a la música, que le trae recuerdos, que le trae situaciones en su mente, personas que no se deberían exponer a personas o a lugares, o personas que no deberían controlar la ira que por años. Pastor, yo soy renegón de toda la vida. Eso no me va a cambiar, soy don renegón. No, si tú me dices que eso no se puede transformar, la Biblia miente, porque la Biblia dice que tú puedes ser transformado de gloria en gloria. Pastor, entonces, ¿cuál es el problema? Que tú conoces tu punto débil, pero los demonios también lo conocen. Y los demonios no están buscando, los demonios no pueden producir pecado, porque el que peca eres tú. Lo que ellos van a hacer es estimular tu carne con situaciones. Te van a susurrar, con que Dios ha dicho. O si eres el hijo de Dios, anda a ese lugar. Si eres el hijo de Dios, usa esto. Si eres el hijo de Dios, mira esas películas. Y tú vas, te llenas de pecado y tarde o temprano das a luz el pecado. Pero no son demonios. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué al instituto bíblico, llegué con esta situación de demonología rara, no bíblica. Y la primera clase
de Pastor Schaller, que yo la tengo ahora en disco. No está la clase completa, la estaba viendo el lunes último. O sea, yo sé que han visto ustedes psicología bíblica con un Pastor Schaller usando su pizarra virtual así como yo. Yo vi la mata de psicología bíblica del Pastor Schaller usando una pizarra verde con 2 tizones que dibujaba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Esa clase, cuando yo me senté, decidí no escribir, sino prestar atención. La primera clase fue como, ahora entiendo por qué peco. Claro, mi carne, estamos compuestos por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, y es el alma, pero el espíritu está allí buscando las cosas espirituales. Wow, eso fue tan increíble que yo dije, esta es la clase, esta es mi clase. Psicología secular, psicología bíblica, psicología de la Biblia. En la primera clase, ahora imagínate en las 14 que la continuaron. Yo dije, wow, y las repito y las veo y las repaso. Y ahora que he encontrado esos discos que me regaló Marcos, el hijo de Blanca, la vi, dije, lo puse en mi DVD y dije, pero esta fue la clase, esta es la que después en la clase 8 o 9 habla del helicóptero. Y dibuja un helicóptero en la pizarra que yo cuando lo vi por primera vez ni entendía que estaba dibujando. Esta es la de la pizarra verde, la de la pizarra verde. Y me emocioné porque esa es la clase que a mí me liberó y después todas las clases demás, ¿no? Pero liberación a través de la palabra. Pastor, usted tiene que hacer un curso. Una vez alguien me dijo, pastor, usted tiene que hacer un culto de liberación. Hermano, todos los domingos a las 11 hay culto de liberación. Sí, yo he venido, pero no he visto que haya liberación. La palabra, cuando es predicada, ella te libera. No, yo le estoy hablando de... yo sé de qué me estás hablando. No te expongas, no te expongas. Pero acá nuestro pensamiento con respecto a la liberación es abrir la Biblia, leer la Biblia. Se fue, ponle apagar. ¿Sigue grabando, Margarita? Sí. Ya. Ponle apagar de nuevo. Abrir la Biblia, leer la Biblia, explicar la Biblia y permitir que la Biblia, el Espíritu convenza. El Espíritu convence a las personas de sus delitos y pecados o de su error y a través del Espíritu Él libera. Yo no libero absolutamente a nadie. La palabra libera. Entonces nosotros no debemos poner la mirada en los satélites. Hay más satélites, pero yo recordé estos 4 como los principales. Misticismo, prosperidad, sanidad y liberación. Nuestra mirada tiene que estar puesta ¿dónde? En el Salvador. Y acá están los versos. ¿Tú lo has visto? Lo taché. Espíritu de tachar. Ahí está. Lo voy a resaltar de otra forma acá, con amarillo. Hebreos 12:1-2, poner la mirada en el autor y consumador de la fe en Cristo. Colosenses 3:1-3. Es más, este es un buen verso para leer. Pastor, Dime. A veces nosotros pensamos que el alcoholismo, la pornografía y todas estas cosas son pecados grandes, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos pecados, ¿no? Como lo mencionó, de iras, enojo, malos pensamientos, muchas cosas que nadie está libre de esas cosas. Entonces, todo esto es un proceso de santidad, ¿no? Para la vida de un cristiano. Entonces, todos tendríamos que pasar este proceso, no solamente el alcohólico, qué sé yo, ¿no? Todos estamos en ese proceso de camino a la santidad, ¿no? Claro, el problema está en que algunos pecados se pueden ver, pero y los que no se ven, como la ira, la falta de perdón, el no tener misericordia por otras personas, todos estamos en el proceso de transformación. A veces es curioso porque somos muy fáciles de señalar la debilidad del hermano, pero en el momento en que yo estoy señalando, me olvido de que yo dentro de mí, y solo yo conozco todas mis debilidades. Yo puedo decir,
en una acción muy inmadura y muy sin misericordia, ver un hermano que cayó por cualquier pecado que se pueda ver, ¿no? Alcoholismo, cualquier otro que se pueda ver, o adulterio, ¿no? Ese hermano, tú no sabes, adúltero. Pero en la mañana le grité a mi esposa. ¿Te das cuenta el punto? Por eso lo vimos el miércoles, creo, ¿no? No juzgamos. Es Dios quien trata a sus hijos. Es un asunto familiar. Es más, en Zacarías 3, cuando Satanás está buscando juzgar al sacerdote José, que Yahvé te reprenda, le dice a Satanás. O sea, como si Dios le dijera a Dios, este es un asunto familiar. Satanás está allí porque él es el acusador de los hermanos. Satanás estaba a punto de decir, sí, pero no, que Yahvé te reprenda. O sea, a mí, yo y mi hijo. En otras palabras, Dios es el único capaz de poder juzgar nuestros pecados, y aún siendo Él el único capaz, no nos juzga. Y si Él no nos juzga, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano? Lo vimos, Romanos 10:4 y 10:14, me parece, vimos esos versos el miércoles. Pero somos ligeros y nos olvidamos o sea, señalo a mi hermano, pero dentro de mí yo también soy señalable. Y todos nosotros estamos en el proceso de ser liberados por la palabra. Todos nosotros, todos. No hay ningún hermano en la iglesia que no tenga algo que tenga que sacarlo. Como siempre lo mencionamos con Juan, que tenga que ser cortado, podado, erradicado. Todos nosotros. Nadie nace de la noche a la mañana amando, o perdonando, o teniendo misericordia. Nadie lo hace de la noche a la mañana, ni nadie tampoco lo hace en su primer día de cristianismo. Ahora soy cristiano, ahora perdono a todos. Hagan fila para perdonar. Soy el gran perdonador. Ahora soy cristiano, los amo. No, nadie lo sabe, porque si no, pregúntaselo a Pedro. Y caminó con Jesús. Él tuvo que aprenderlo. El hombre que le dijo a Jesús, yo te amo hasta la muerte. Y cuando le tocó el momento de la prueba, patitas, ¿para qué te quiero? Y Cristo tuvo que venir y decirle, yo sabía, Pedro, si te lo dije. Satanás me ha pedido que te ibas a zarandear, pero cuando regreses, porque yo te iba a hacer regresar, trae contigo a tus hermanos. ¿Crees que no lo sabía? Hay un salmo que dice que Dios sabe que nosotros provenimos del polvo. Y Pastor Shale en una enseñanza dijo esto. Nosotros en ese salmo dice que Él sabe, Dios sabe que pertenecemos del polvo. O sea que estamos muchas veces bien por lo debajo. Y que en esa situación, ¿quién crees que se está arrastrando? Satanás. Y Dios lo sabe. Yo estuve hablando con alguien hace no muy pocos días. Yo le decía, hay que aceptar que somos débiles, porque en la debilidad Dios nos da la fortaleza. Y Dios nos dice, bástate de mí, tú no necesitas otra cosa más que mi gracia. Ese es uno, reconocer que somos débiles. Y dos, como le dije a un taxista ahora con el que me venía, reconocer que todos los días somos tentados. Todos los días. ¿Tú crees que no hay un solo día que no haya sido tentado? Todos los días eres tentado. Todos los días. Con tus debilidades. No con las debilidades de tu vecino. A veces escucho que personas dicen, esta prédica necesitaba escucharlo mi hermano. Uy, ¿cómo no vino mi esposa? Justo hoy tenía que venir mi esposa. No, la prédica es para ti. Lo voy a grabar para llevárselo a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana. No, siéntate y escucha, porque si tú quieres ser transformado de gloria en gloria, permítele a la palabra hacer su trabajo, porque la palabra es la espada de Dios, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, capaz de liberarte. Es la única capaz de liberarte. Colosenses 3:1 dice, ¿dónde está Colosenses 3? Sí. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, pongan la mira, no en los satélites, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan las cosas pongan la mirada en las cosas de arriba. Cristo. No en los satélites, hermano, hermana. Ahora, todo esto
escúchame, si yo sigo a Cristo, si yo pongo la mirada en Cristo y vivo solamente mirando a Cristo, obviamente, todo es por añadidura, exacto, obviamente. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios, su justicia, y obviamente el resto déjamelo a mí. Necesitas hoy ayuda para poder solventarte económicamente, déjamelo a mí, tú búscame a mí. 20 soles por un chifita. ¿Necesitas ser sanado? Déjamelo a mí. Chao enfermedad. ¿Necesitas que prosperidad? Déjamelo a mí. Te daré lo que yo creo que es conveniente. No más, no menos. ¿Necesitas ser liberado? Déjamelo a mí. Mi palabra te hará libre. Y Cristo es la palabra. Y Cristo nos hace libres. Los creyentes decimos eso muchas veces. Cristo te hace libre. Además, hay un corito que dice que Cristo te hace libre. Claro, pero hay que asociarlo con el hecho de que Cristo es la palabra. Porque Juan 1:1 dice, en el principio es que la palabra, logos. En el principio siempre ha existido la palabra y la palabra existirá luego que partamos de este mundo, porque Cristo existe y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si nos permitimos que la palabra nos libere, la única que lo puede hacer, entonces vamos como lo señaló la hermana Tania, ver que vamos a estar viviendo en la santidad aplicativa, vivir en santidad. Porque nosotros somos santos en Cristo, posicionalmente hablando, pero tenemos que transitar en este mundo buscando esa santidad que agrada a Dios. ¿Me entiendes eso? Más amar, más dejar cosas que me siguen llamando. Es loco porque ya no me tienen sujetas esas cosas, pero me siguen llamando y sigo escuchando y voy. Yo tengo que dejar eso ya, porque ahora ¿por qué me sigo yendo para allá? Porque estoy escuchando para allá y no estoy escuchando para acá. Y la Biblia dice en Oseas 2, y yo te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Pero si yo escucho más a Cristo, voy a dejar de escuchar más lo de allá. Pero si yo escucho menos a Cristo, voy a empezar a escuchar más lo de allá y eventualmente me voy a terminar yendo para allá. Porque hermana, Pastor John Stambo me enseñó esto. El jalar del mundo no es delicado. El jalar del mundo es violento. No te llama, pero Dios dice que es muy distinto al jalar del mundo. Oseas 11, 1, 2, 3, con cuerdas de amor. O sea, Dios está diciendo, yo no fuerzo a nadie, son cuerdas de amor. Te he llamado, oh Efraín. Aun cuando yo te llamaba, tú te ponías muy terco y te querías ir, pero yo te estaba cuidando. Pero cuerdas de amor. Pero el mundo dice, ven. Entonces yo necesito de manera obligada, vital, porque depende de vida o muerte, escuchar más a Dios para dejar de escuchar más al mundo. Porque la mujer engañosa también tiene una voz y su lengua, dice Proverbios 5, es una espada de dos filos. O sea, en otras palabras, parece ser bueno, pero su final es final de muerte. Todos los caminos no conducen a Dios, solo un camino conduce a Dios, el camino, la verdad y la vida. ¿Y ese camino quién es? Cristo, Juan 14:6. Es interesante eso, entenderlo de esa manera. Buscar a Cristo es buscarlo todo, sostenerse en Él. Además, el título con el que vino Dios no fue algo que tenga relacionado a estos 4 satélites, hay más, sino Dios vino con este título, con su propósito, el Salvador. Acá tengo Lucas 4, 42, 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido... Ok, la misión de Cristo es esta. Porque para esto he sido... ¿Para qué cosa? Para que en otras ciudades... anuncie el evangelio. O sea, para que en otras ciudades predique. ¿Predique qué cosa?
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El amor de Dios es incondicional. Yo soy un hermano que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Todo lo que conoces con respecto a la Biblia. Esta es la misión de Cristo, no los satélites. Los satélites no son la misión de Cristo. La misión de Cristo es que lo conozcan a Él como su único Dios. Y una vez que lo conoces, obviamente todo viene por añadidura, todo, el resto. Es necesario, dice Cristo acá, es esto. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Cristo se pudo haber quedado y haber dicho, ok, ustedes me aman, me voy a quedar. No, hay otra gente que necesita escucharme. Es necesario que yo vaya a Ayacucho. Es necesario que yo vaya a Cusco, hablando de Pastor Jorge, que tiene ese plan en su corazón, esa misión en su corazón. Me está diciendo que oremos por su ministerio, que está yéndose para Ayacucho, que se está yendo para Cusco. ¿Es necesario que Cusco escuche o no? Es necesario. Estuve hablando con la hermana Claudia. Ella me estaba contando de que conocieron a una mujer que se decepcionó del cristianismo porque las personas de su iglesia no la trataron como ella esperaba que la trataran, con amor, sino de la otra manera. No sé si has escuchado eso, sobre todo en las provincias, ¿no? Cuando vamos a las provincias, lo que la gente nos dice es, en la iglesia donde yo estaba, hicieron esto, me aplastaron. Claro, es necesario es que, ¿sabes qué? Justo en esas iglesias donde ellos estaban, está el evangelio de los satélites. Y no el evangelio de Cristo. Cristo ha pasado a ser un mensaje secundario. Está el evangelio de los satélites, el evangelio del misticismo, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la liberación, otros evangelios, pero el evangelio de Cristo no, porque ese evangelio ofende. Ese evangelio, su mensaje del evangelio de Cristo es: tú cero en todo, tú nada en todo. Y ese evangelio no. El evangelio real es 50% el hombre, 50% Dios. Ayúdate que Dios te ayudará. Ese es el evangelio que nosotros estamos. Pero el evangelio de Jesús, que Él te perdona incondicionalmente. No. El evangelio de cuando una persona peca, hay que ponerlo a prueba. Ese es el evangelio del legalismo. Ese es otro satélite. Ahí está, el evangelio del legalismo. Ahí está otro satélite. El evangelio del legalismo. La ley no es mala. ¿O tú qué crees? ¿Que la ley es mala? No, la ley es pura, santa y perfecta, dice Romanos 7. Pero el uso de la ley mata. El espíritu vivifica, pero la ley mata. El mal uso de la ley mata. Los fariseos con la ley mataban. Saulo con la ley mataba. Ese es otro satélite, el evangelio del legalismo. Y Cristo dice, no. Es necesario que yo vaya a otras ciudades para anunciar, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Las buenas noticias del reino de quién. No, Jesús, tú tienes que ir a otras ciudades para seguir haciendo sanidades, milagros. Va a ser parte de su ministerio de Cristo. Pero date cuenta de lo que Cristo está haciendo en principio. Él entra a las sinagogas y predica. Enseña. Después viene después como señal de que Él era el Dios en la tierra, los milagros. Es interesante. Y Ayacucho necesita eso. Tingo María necesita eso. El evangelio de las nuevas noticias. Cusco necesita ese evangelio. Ahora que lo vengo entendiendo mejor, digo, buscar salir del Perú cuando en el Perú no existe este evangelio es loco. ¿Por qué me quiero ir fuera del Perú si acá nomás no hay esta iglesia, no hay este evangelio? No digo que mi iglesia sea la iglesia, pero yo considero que esta iglesia tiene un mensaje sano, no un mensaje de satélites, sino un mensaje de vida eterna. Cristo es la vida eterna y es necesario, entonces, para nosotros, porque Cristo dice, es necesario. Ahora, ¿quién vive en ti? ¿Y tú crees que a Cristo se le ha ido las ganas de ir? Y Cristo vive en ti. Y esta noche me está diciendo que para Él, Enrique, para Él
es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie este evangelio del reino de Dios, el de Cristo, no el de los satélites. Y luego dice acá, voy a borrar esto para poder leerlo, y predicaba, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Predicar en las sinagogas de Galilea. Nosotros cuando fuimos a Masamari, tuvimos la oportunidad de ir y ¿qué cosa hacer? Predicar. Pastor Arturo entró a una iglesia con el evangelio de los satélites, ¿y qué hizo Pastor Arturo? Predicó. Después hubo un rap, y en medio del rap, las personas estaban preguntando por los satélites, o no estaban preguntando por los satélites. ¿Y qué puedo hacer si me caso una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Y qué pasa si te casas o no? Pastor Arturo dijo, no satélites. Yo vengo a predicar acerca de ¿quién? De Cristo, de Dios. Evangelizó, compartió pulseras, volantes. Porque para nosotros es importante que la gente conozca el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. No de los satélites. Qué loco, qué tonto es esto. Como tarea, lee Lucas 4, que Jesús... Ahora con lo que hemos enseñado hoy vas a entender mejor la sanidad, la sanidad de la suegra de Pedro, y muchos son sanados al ponerse el sol. Es más, yo lo voy a leer para terminar. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón, quiere decir que Pedro estaba casado. Si tiene suegra, tiene esposa. La suegra de Simón. Eso desmorona la idea de que Pedro es un tocado que nunca se casó, un papa sin matrimonio. No, porque ellos dicen que los papas no pueden casarse. Bueno, Pedro estaba casado. Si quieres considerar a Pedro, estás desmoronando tu propia teología. La suegra de Pedro, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Jesús, sánala, sánala. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Reprende demonios, reprende fiebre, su palabra, él, no yo, no tú. ¿Y la fiebre qué cosa? La dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Yo estuve jugando con esta idea en mi mente, hasta de una manera pecaminosa, quiero decirlo. Pensé en esto. Quizás Pedro quiso que sanaran a la suegra porque no había quien sirviera. Cúlpame a mí y mi carne. Pero no creo que haya sido la voluntad de Dios hacerlo. Quiso demostrar que tanto como tiene autoridad para los demonios, también tiene autoridad para ¿con qué? Las enfermedades. Dios puede sanar una fiebre. Escucha esto. A veces oramos por esta clase de cosas, por fiebre, sabiendo que Dios puede sanar una fiebre. Pero cuando nos piden orar por alguien que tiene otra cosa que es aún mucho más grande, como VIH o cáncer, o otra aún peor, un derrame cerebral, decimos, uy, no, por fiebre sí puedo orar, pero no, por eso es imposible. No, porque no es tu palabra la que va a sanar, es la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo a su voluntad. Él no sana si no está en su voluntad. Él puede permitir que un creyente muera si está dentro de su voluntad. ¿Tú crees eso o no? Claro que sí. Y su propósito. Hay que buscar y orar a Dios que nos revele el propósito. Si no, misioneros no morirían. Si no, pastores no morirían. Si no, creyentes no morirían. Pero también dice el Salmo 91 que Él nos cuida de la muerte o nos cuida de la peste, de acuerdo a su voluntad. Siempre es de acuerdo a su voluntad. Dice verso 40, al ponerse el sol, o sea, ya de tardecita, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Claro, porque ya no está buscando a la fuente, sino a los satélites. Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, en amor, ¿qué cosa? Los sanaba. Es interesante, querían solamente mencionar esto. Acá, ¿qué hizo Cristo? Mira. ¿Qué hizo Cristo? Reprendió. Ojo con eso. Pero acá, ¿qué hace Cristo? Poniéndolas. Me gusta que Cristo, siempre que va a hacer un milagro a continuación, lo va a hacer de distinta manera. A una persona le pone barro en los ojos y le da la vista. A otra simplemente le dice, ve y ve. A una persona le dice, toma tu lecho y levántate. A otra persona lo toma de la mano. A 10 leprosos lo sana de una manera y al otro leproso lo sana tocándolo. ¿Sabes qué hace Cristo? Con el pasar de los tiempos nos demuestra que no hay un patrón.
que Él produce el querer como el hacer en su voluntad. No hay un esquema, no hay un orden, no hay, ok, para que esto suceda, a todos les tengo que poner barro en los ojos para que recuperen la vista. No, no hay eso. Porque es como Él quiere hacerlo. Romanos 11:36, el último verso, creo que es 36. 35, 36. ¿Quién le ha dado a Él primero para que le tenga por recompensar? Porque de Él, por Él, para Él, son 11:36, son todas las cosas. A Él y solo a Él sea la gloria. Entonces dice, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, o sea, había sanación y liberación, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía, acá viene de nuevo, y no los dejaba hablar porque sabían que Él era. Los demonios saben, hermano, hermana, no juegues con eso. No te pongas Yo creo que, no sé con qué hermano lo comenté, ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a tanto, y tú te atreves. O sea, yo a veces digo, ok, ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a tanto de querer sujetar, amarrar, reprender, botar. Te das cuenta que Lucero, siendo la joya de la corona, o sea, lo más, dice, en hermosura fuiste creado, en perfección fuiste creado. En el cielo hay rangos, jerarquías de ángeles, y ahora los ángeles caídos también tienen jerarquías, pero si vamos a hablar de jerarquía, Lucero está por encima de los demás. Tanto así que el mismo Miguel no pudo con él, y él tuvo que decir, ok, pero yo sé quién sí puede contigo, que Yahvé te reprenda. Léelo, está en Judas, está en la carta de Judas, léelo allí, es un capítulo. No te voy a decir el verso para que leas todo el capítulo y lo encuentres. Y te dejo como tarea para que me preguntes luego. Allí dice, y estuvo luchando por el cuerpo de quién. Ya, eso no vamos a entrar hoy. Eso lo podemos tratar en otro momento, pero quiero que lo pienses, lo ores, lo medites y que llegues a una conclusión y después lo compartimos. Entonces no hay una manera. Ahora, toda esta gente de Capernaum, muchos de ellos no creen. Tanto así que Cristo se para a lo lejos y mira a Capernaum y dice, Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ellos tendrían menos condenación, pero en ti se hicieron los milagros, en otras palabras, y no has creído. O sea, con esto voy al principio de la clase de hoy. Los milagros no salvan a nadie. Simple. No salvan a nadie. Yo nunca voy a Cristo por un milagro. Voy por Cristo. Y yendo a Cristo, si Dios quiere, obtengo el milagro. Yo nunca voy a Cristo por prosperidad. Yo voy a Cristo. Y si Dios quiere, Él me va a prosperar. Yo nunca voy a Cristo por otras cosas, por otros satélites. Yo voy por Cristo. Y si Cristo quiere, busca el reino de Dios y su justicia. Y si Él quiere. Es más, con esto termino, en Santiago 4. Para que veas que no me lo estoy inventando. En Santiago 4 dice, en el verso 13 dice, oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este debe ser nuestro hablar. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Hemos trivializado esa expresión. Te veo mañana, pastor. Si el Señor quiere. Yo a veces quiero frenar a esa persona y decirle, ¿sabes lo que acabas de decir? Solamente para ver qué es lo que me va a contestar. De repente me dice, no, lo escuché de alguien y me gustó, así que quería decirlo. No, cuando tú dices si el Señor quiere, es justamente eso. Nos vemos mañana, si el Señor quiere. O sea, en otras palabras, lo que me estás diciendo es, si Él me permite nuevamente abrir mis ojitos grandes y verdes.
Mis ojitos tapatíos. Si Él lo permite, voy a tener ese trabajo si el Señor quiere. Iré para Argentina el próximo año si el Señor quiere. Voy a ser próspero en mi vida si el Señor quiere. Todo se trata del si el Señor quiere y si yo digo sí y amén. Listo, con eso termino. Habiendo entendido lo de hoy, entiendes lo de la suegra y entiendes lo de muchos son los sanados. Preguntas, comentarios, ya terminamos. Gracias por venir, hermano, hermana. Tingo María, Ayacucho, Cusco, Arequipa. Oh, Arequipa, oh, idolatría Arequipa. Recuerda esto, Cristo dice, me es necesario, me hace recordar a la mujer del pozo, me es necesario hablar con esa mujer. ¿Cómo es el término de la salvación? Como muchos términos humanos naturales, nos limitan siempre, ¿no? A no entender la verdadera salvación y muchos conceptos que también humanamente, en la mente natural, no deja ver más allá. La salvación, mucha gente lo atribuye y dice, oye, un poquito milagro se salvó también muchos, ¿no? Sí. Entonces, ahí se limita nada más a la salvación que Dios venía a ofrecer, ¿no? En ese entonces, hoy cuando predicamos el Evangelio, les hablamos de la salvación, ¿no? ¿Cómo es el demonio que tiene cautivada la mente, limitada a ese concepto? Y es el concepto más poderoso. Y que necesitamos. El que es inconverso y el que es creyente. Es el concepto más, es la doctrina más poderosa, la salvación. Después los satélites, pero primero la... Jesús vino a salvar. Exacto. A buscar, salvar, recuperar, rescatar lo que se le había perdido. Es más, desde Génesis 3:15, Dios tiene que salvar a Adán y Eva. A los primeros que salvó fue Adán y Eva. ¿Cuál es la diferencia entre pérdida o sea, ¿Muerte espiritual? Ajá, esa muerte, o la muerte de Juan 3:16? Porque la muerte de Juan 3:16 habla sobre la muerte espiritual. No, ya la muerte de condenación. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna y esta muerte que usted dice, pérdida de comunión. Claro, el creyente no puede morir espiritualmente, pero el espíritu se puede apagar. dice muerte, pastor. Claro, pero no, o sea, cuando Pablo está diciendo miserable de mí, él está sintiendo un dolor, él no está hablando como yo te estoy hablando ahorita, él está en el tono de voz, él está gimiendo, él está como que se siente mal, prácticamente está muriendo en vida, él está como con esa sensación de miserable de mí, está muriendo en vida, pero él dice luego, pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, lo dice en la carta de Romanos, ya la muerte no es nuestro amo. En Hebreos 2 dice que Cristo nos ha liberado de ese amo, del temor a la muerte, que era nuestro amo, dice ahí. Entonces, cuando habla de muerte espiritual, en ese, ¿qué capítulo era? Lucas, ¿no? ¿Qué leíste? Santiago 13 y 14. Santiago 13 y 14. Santiago 1:13. Ok, dice, que nadie diga cuando es tentado, ya soy tentado porque Dios no puede ser tentado por el mal
y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra. ¿Cómo le dice la Reina Valera? Engendra. ¿Qué significa da luz? La muerte. ¿Cómo? ¿Qué dice la Reina Valera? Engendra. Engendrar es otra cosa, claro. El verso 15. Da luz la muerte, engendra, o sea, da luz la muerte. ¿Pero qué? O sea, ¿se está produciendo muerte? En cierto sentido, sí, esa sensación de Bueno, el concepto muerte es separación. Claro. En los dos, tanto para el converso Física. como el inconverso, es separación. A diferencia de que el inconverso se separa para siempre de Dios. En nosotros, o sea, nos apartamos por un momento. Comunión. Tenemos comunión. Hay que saber también que cuando el creyente peca en las manos de Dios. Pero lo que pierde es el Espíritu dice que se contrista. El Espíritu dice que como vas viviendo en pecado también se puede apagar. No apaguéis el Espíritu, andad en el Espíritu, no entristezcáis el Espíritu. Pero cuando el creyente ha nacido de nuevo realmente y el pecado lo está sobrepasando, hay un momento en el creyente que realmente se siente miserable, fatal, con un deseo de culpa horrible, y ese es como desprendimiento de la comunión, pero esa comunión la puede recuperar con una sola acción. Padre, perdóname, y listo, Dios te perdona y la recuperas. No hay un... Pastor, eso es sí, yo no entiendo. El tema es que como los dos lados dicen la muerte, yo quiero saber la diferencia del tipo de muerte en el contexto. Pérdida de comunión en uno, pérdida de vida en el otro. Sí. Sí. Ahora es la segunda muerte, sufre la segunda muerte. Estás condenado a la segunda muerte. Porque no, en uno es pérdida de la muerte, hablando de la pérdida de la vida, y la otra, o sea, muerte, pérdida de vida y lago de fuego eterno, y la otra es pérdida de comunión porque el creyente no muere. Por eso sería el contexto de lo que ya. Ajá. El contexto y la posición como creyente, porque yo como creyente no muero. Yo tengo vida eterna, yo cierro los ojos y sigo vivo. Yo lo que quiero pensar es que por eso las otras doctrinas que existen, pienso yo que justamente existe, por ejemplo, la doctrina que dicen las otras iglesias, se pierde la salvación, es porque cogen esta palabra fuera del contexto. Claro que sí. No, la muerte, entonces vas a morir, ¿no? Si pecas, mueres. Sí, Tu salvación. claro, sí, tal cual. Pero se olvidan que Jesucristo dijo están en la mano del Padre y la mano del Hijo. Cuando pecas en sus manos. O sea, es imposible. Y el creyente, cuando es creyente, no muere. No, pero ¿qué pasa cuando cierras los ojos y ya no hay vida en tu cuerpo físico? Pero tú sigues vivo. Tú sigues viviendo. Tu cuerpo está durmiendo, dice la Biblia, pero tú sigues viviendo. O sea, en otras palabras, no mueres. Vida eterna. Dice que ya no experimentamos la segunda muerte. 1 Corintios 15, el aguijón de la muerte ya no tiene dominio. De Russell. Despacio te voy a ver por qué. Ya está, ya. ¿Te sientes mejor? Sí, mejor sí. Ok. Que viene con 10, estoy hablando con un 6. Una capa de perfume. Sí. ¿De hombre o mujer? Mío, de hombre. Hay otro rumor. Sí, se me cayó. Trombolitas. Bendición. Nos vemos.
Ese es de Russell, tiene que llevársela. ¿A dónde se ha ido Russell? El miércoles, mujeres, Dios mediante.